que es profesor nacional de Educación Física y gerente deportivo del Club Vélez Sarsfield, que nos va a hablar del nuevo rol del profesor de Educación Física como agente sanitario. Fernando, ¿cómo estás? Hola Diego, bueno, ¿me escuchan? Sí, Hola. perfecto. Muy bien. Perfecto, bueno, bien. Bueno, tal cual como vos dijiste, Diego, primero gracias por la invitación y agradecer a todos los presentes. Veo que hay un auditorio variado, con profesionales de la salud y colegas de educación física y gente de federaciones. Y vamos a hablar de este nuevo rol del profesor, esta ampliación de la zona de confort de los profesores, que realmente yo creo que nunca deberíamos haber abandonado, tendríamos que haber transitado desde hace mucho tiempo, ¿no? Que es este rol del profesor de educación física como agente sanitario. Y, y quisiera hablar primero cómo nos preparamos, cómo preparamos a nuestra institución, la previa, ¿no? Lo primero es diseñar un mapa de riesgo. Tenemos que volver a conocer nuestra institución, por más que hayamos vivido en las instalaciones durante mucho tiempo, es rediseñar nuestra cabeza, por dónde son los ingresos, qué posibilidades tenemos de accesos, y a partir de ahí clasificar los sectores de riesgo moderado, riesgo bajo, a sectores de riesgo más alto, pasando por las distintas características de las instalaciones y la infraestructura edilicia, ¿no? A partir de ahí, conociendo esto, vamos a diseñar los protocolos y los manuales de procedimiento de cada disciplina. Y sabemos que muchas instituciones tal vez no tengan un departamento médico desarrollado y los invitamos a que calquen los protocolos de otras instituciones, por ejemplo el de Vélez Sarsfield, que está a disposición, y lo adapten a sus propias necesidades. Lo que va a seguir una vez que nosotros tenemos nuestro protocolo bien armado y nuestros manuales de procedimiento, que van a tener en cuenta las características de cada lugar del club y las características de la disciplina deportiva a desarrollar para no poner en riesgo a los socios, lo que vamos a hacer es informarle a los socios esta nueva normativa. Indudablemente, los clubes no van a ser los mismos que dejaron los socios el último día que se fueron de los entrenamientos, y tampoco nosotros vamos a recibir a los mismos socios. Por lo tanto, los profesores y el personal no docente tiene que estar capacitado para esta nueva realidad y esta nueva normalidad, atendiendo singularidades y atendiendo también las distintas circunstancias que pueden empezar a surgir en este escenario sumamente dinámico. Por lo tanto, lo que recomiendo es mucha laxitud, pero fundamentalmente la aplicación del sentido común. Porque muchas cosas no van a estar comparecidas en el manual de procedimiento. Por lo tanto, también lo que recomendamos es una actuación interarias, trabajando con el departamento médico, o si tienen un departamento de psicología, el área de nutrición, y por supuesto con las autoridades de cada institución. Por lo tanto, el profesor que va a trabajar en el campo va a asumir ese nuevo rol como agente sanitario, porque en definitiva, los que vamos a estar en contacto con el deportista, con el socio, y que vamos a poder informar a la autoridad médica o a las autoridades de la institución sobre cualquier anomalía o situación, va a ser el profesor. Al mismo tiempo, vamos a ser agentes educadores. Bueno, acá esta tabla, bueno, por cuestiones de que entren en la diapositiva, yo las minimicé, pero sí pueden ver los colores, y a la izquierda se ve un cuadro donde están clasificadas las instalaciones deportivas del club que yo gerencio, que es Vélez Sarsfield. Este esquema lo hicimos junto con el director del departamento médico, que es Federico Torrengo, quien ya les habló, y aquí están clasificadas las instalaciones edilicias, yendo desde el menor riesgo, que son los espacios abiertos, donde tienen menor concurrencia de gente, o que la gente tiene posibilidad de estar más separada, manteniendo esa distancia social y distancia deportiva, pasando por los riesgos moderados hasta los riesgos altos, que consideramos riesgo alto las instalaciones de espacios cerrados, con poca ventilación, y además que tengan elementos de uso en común, como por ejemplo los gimnasios de musculación.
Por otro lado, hay otra tabla que está a la derecha, que es la tabla de riesgo por actividad. Por lo tanto, nosotros disociamos lo que es el riesgo que genera la instalación deportiva edilicia, conjugado con el riesgo que genera el deporte por su actividad propiamente dicha. Entonces, pongo un ejemplo. Un deporte que se entrena dentro del gimnasio, como puede ser el futsal, si nosotros lo llevamos a un playón de handball, que tiene las mismas instalaciones al aire libre, estaríamos mitigando en parte los riesgos de hacer actividad dentro de una instalación cubierta. Por lo tanto, podemos desclasificar la actividad que tenía un riesgo alto y pasar a un riesgo moderado. Ni hablar si realizamos entrenamientos de manera individual, con técnica individual, con lo cual lo que hacemos con esa actividad es llevarla a otra clasificación posible para poder volver en una etapa anterior a la que tiene su clasificación natural. Y acá empieza la tarea de educador del profesor de educación física. ¿Qué le vamos a tener que enseñar a nuestros socios o deportistas? Lo primero que le tenemos que enseñar y educar es qué tiene que hacer el deportista o el socio antes de venir a nuestro club. Lo primero es tomar la temperatura axilar, preparar 2 mudas de ropa, porque no va a haber vestuarios, por lo tanto tiene que tener la ropa para poder trasladarse y la ropa deportiva, o tomar la decisión de salir directamente de casa vestido, con la ropa para realizar la actividad. Llevar al club lo indispensable, evitar llevar elementos que puedan ser apoyados en algún lugar o contaminarse. Llevar el kit de higiene y cuidado personal, que después vamos a detallar. Poner los elementos deportivos en un bolso o una mochila o una bolsa aparte, para que en caso de que se contaminen, no mezclarlo con nuestra ropa que después llevamos a nuestra casa. Lavarse las manos antes de salir, recogerse el cabello, aquellos que tengan el pelo largo o las mujeres que tengan el pelo largo, evitar en lo posible el transporte público, y esto va a tener que ver con las habilitaciones, ¿no?, que nos va a dar la autoridad competente, pero en caso de que esté habilitado aún para los deportistas, hablamos de evitarlo. Si vivo a 10, 15 cuadras y puedo ir caminando, puedo ir en bicicleta, evitar el transporte público por más que esté habilitado. Aquellos que tienen auto, asistir con las personas indispensables para tu traslado. Si no tenés licencia de conducir, bueno, que te acompañe una sola persona. Entendemos que hay temas familiares, a veces no se puede dejar un hermanito chiquitito en casa solo, y nos vamos a tener que trasladar con más personas, pero tener en cuenta que no van a poder ingresar en una primera instancia a las instalaciones deportivas, van a tener que esperar fuera de la instalación. Por lo tanto, cuanto menos personas estén esperando, menos conglomeramiento de gente vamos a tener. Y otro punto importante es no desviarse del trayecto de casa al club y viceversa. No pasar por hacer un trámite bancario o por algún lugar público, porque en definitiva, cuando nosotros no hacemos un trayecto directo y nos exponemos a un contacto social más fluido, estamos poniendo en riesgo a nuestros compañeros de práctica deportiva. También tenemos que enseñarles a nuestros deportistas que durante el desarrollo de las clases o entrenamientos, los deportistas deberán asistir con un margen de tiempo muy acotado. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es que la gente espere en la vereda del club durante un transcurso de tiempo largo, con lo cual imaginemos también la situación que va a haber mucho tiempo, 4 meses, 5 meses, que no ven a sus compañeros, y eso va a generar también una movilización. Por lo tanto, también lo que recomendamos es poner una persona de seguridad o alguien del Departamento de Educación Física o de Deportes para que ordene a la gente en la vereda y mantengan la distancia social. Y obviamente el uso de barbijo es indispensable, que lleguen utilizando el barbijo. También recomendamos que un docente, en el caso de las instalaciones que sean muy grandes, como es el caso de los clubes multideporte, que sea un docente o un asistente quien conduzca a cada grupo hacia la instalación deportiva específica donde realiza su práctica deportiva. ¿Para qué? Para que no esté tomando contacto con material edilicio que no tiene que tomar contacto, y al mismo tiempo para velar el orden,
porque cada deportista va a tener asignado un compañero o un dúo, un terceto, o cuando empecemos a trabajar en grupos más grandes, pero ese grupo tiene que ser respetado tanto durante la práctica deportiva como en el resto de la vida social, dentro y fuera de la institución. Si en el traslado se nos juntan todos, ¿qué sentido tendría después dividirlos cuando estemos en el campo de juego o en la instalación deportiva? Además, una vez que estamos en el lugar in situ donde vamos a hacer la práctica deportiva, el docente va a tener una tarea sumamente importante. Primero, lo que recomendamos es ponerlos en semicírculo, en una formación, manteniendo, por supuesto, la distancia social, determinada ya por autoridad sanitaria, y les va a enseñar a higienizarse las manos con alcohol en gel o alcohol diluido al 70%, todos al mismo tiempo, el profesor los va a dirigir, al mismo tiempo va a pedir que en el caso de que sean deportes que utilicen un elemento deportivo, que limpien ese elemento deportivo, y algo fundamental, el tomar lista. Muchas veces en las instituciones deportivas los profesores no toman lista. Ahora va a ser una tarea vital. ¿Por qué? Porque si alguien se contagia, nosotros tenemos que saber si estuvo en nuestra clase, si no estuvo, con qué compañeros estuvo en contacto, para ponerlos en situación de aislamiento y saber quiénes son los que tienen que estar aislados preventivamente o no. Y además, todas las clases el profesor tiene que reafirmar las normativas vigentes. También recomendamos que cada institución lleve adelante, además de un manual de normas para manejarnos dentro de nuestro deporte, tener un manual de disciplina. ¿Qué hacer con aquel que no respeta las normas? ¿Qué hacer con aquel que se pone el barbijo en la pera? Bueno, cada institución tiene que decidir, y obviamente el profesor tiene que tener la potestad de excluir a alguien de la clase. También el profesor les va a leer un protocolo de preguntas que va a ser muy similar, para que tengan una idea, a la aplicación Cuidar, donde ahí, in situ, cada alumno va a tener que responder de manera pública, es decir, se va a preguntar sobre diferentes situaciones. Si estuvieron en contacto estrecho con un familiar infectado, si han tenido temperatura en los últimos días y demás. Con lo cual, el profesor ahí va a tener que actuar en caso de detectar alguna situación anómala o que considere que está poniendo en riesgo a sus compañeros. Además, cuando desarrollamos los planes de trabajo, nuestra planificación de clase, obviamente el profesor tiene que tener en cuenta de promover el distanciamiento deportivo, que es el distanciamiento deportivo es superior al distanciamiento social, hablamos de 5 a 8 metros. ¿Por qué? Porque la práctica deportiva hace que nosotros exhalemos mucho más fuerte, generemos una nube, y esa nube puede ser aspirada por otro deportista que viene corriendo detrás o viene corriendo de manera contraria. Por lo tanto, la distancia tiene que ser superior, al menos en un principio. Y por sobre todo, algo que nos encanta a los profesores es juntar al grupo cuando termina la clase y hacer una especie de resumen del propósito del entrenamiento. Recomendamos, y diría exigimos, que esa charla no se dé al finalizar el entrenamiento. Sigan utilizando los medios virtuales para poder cerrar los entrenamientos. Por supuesto, las tareas de elongación o de vuelta a la calma las tienen que hacer también sin reunir al grupo y utilizando el espacio, manteniendo la distancia social recomendada. ¿Qué le tenemos que decir a nuestro deportista mientras permanece en el club? Obviamente esto que ya venimos recalcando, que es mantener la distancia social y deportiva todo el tiempo, antes de entrar al club, durante la permanencia en el club y al salir del club. Nosotros tenemos que concientizar a los deportistas que no se tienen que cuidar esa hora de entrenamiento que nosotros les vamos a dar. Las otras 23 horas es vital que ellos mantengan una conducta adecuada, porque si no, todo lo que hagan mal en su vida cotidiana lo van a trasladar a nuestra institución y van a poner en peligro al compañero que sí hizo las cosas bien. Por lo tanto, mantenerse en el grupo asignado es vital y el profesor tiene que velar para que así sea. Evitar tocar picaportes, molinetes o cualquier otro elemento que no sea indispensable para la práctica deportiva. Con lo cual, recomendamos
que aquellas instituciones que tengan molinetes de acceso eviten poner el molinete porque genera amontonamiento de gente o manipulación en el molinete, lo cual pone en riesgo a la gente. Si hay puertas de acceso, supongamos las canchas de tenis, todos van a manipular esa puerta, o sacamos la puerta o la abrimos a 180 grados y la atamos para que no se cierre. Es decir, tenemos que generar un manejo dentro de la institución que sea fluido y sin barreras edilicias. Costumbres que generalmente los deportistas tenemos, quitarnos los guantes con los dientes, u otro elemento, los bucales que se caen y los volvemos a poner en la boca, ¿sí? No salivar el piso, no escupirse las manos, es una costumbre muy de los arqueros, no arrojar residuos al piso, especialmente pañuelos descartables, por lo cual las instituciones tienen que tener cestos de basura asignados a tales efectos. Evitar tocar arcos, redes, barandas u otros elementos de las instalaciones deportivas si no es estrictamente necesario. Usar siempre tu botella personal para hidratarte. En el caso de deportistas semiprofesionales, donde la institución les da una botella para hidratarse, lo que obviamente recomendamos es que esa botella esté identificada con el número de camiseta, con el número de pechera, con una inicial. Y obviamente lo que tenemos que desterrar para siempre es el uso del bidón para todo, de uso común para todo el equipo, porque además de COVID-19 podemos transmitir cualquier otra enfermedad. También vamos a tener que enseñar que al finalizar la clase o entrenamiento debemos guardar los elementos de uso deportivo en una bolsa o compartimiento aparte dentro de tu bolso. Es decir, usar una bolsa, puede ser una bolsa de residuos o otra mochila, pero tiene que estar aislado del resto de mi ropa. Puede ser pelota, palo, bocha, raqueta, lo que use cada deportista. Tienen que higienizarse las manos nuevamente al salir de las instalaciones con alcohol que lo llevaron en su kit personal y retirarse apenas termine la clase. No vincularse con los compañeros fuera de las instalaciones, especialmente los que no integraron tu grupo de entrenamiento. Ir directo a casa, sin desviarte en el camino, sin ir a la casa de un amigo o hacer un trámite y demás. Mantener la cuarentena lo más que se pueda, ¿sí? Y dentro de lo posible, evitar el transporte público, nuevamente lo digo, ¿sí? Aunque se encuentre autorizado. Utilizar barbijo durante todo el trayecto. Cuando llegaste a tu casa, te sacás el calzado, higienizarlo posteriormente, desinfectar los elementos de uso deportivo si no lo hiciste en la institución, porque no te dieron tiempo, ¿sí? Lavarte las manos con jabón, ducharse y cambiar la ropa y tomar la temperatura axilar. El kit de higiene personal, alcohol en gel o líquido diluido al 70%, una toalla de uso personal, el barbijo y guantes descartables que lo dejamos como uso opcional. Muy bien, muchas gracias.